Así que bueno, estamos para arrancar. Aunque ya arrancamos. Sí. La escuela libre ya arrancó. ¿Cómo te venís sintiendo, George, que por ahora con la escuela libre? Bueno, vos todavía no te tocó dar clases, Iván. Bueno, pero escuché clases, veo repercusiones y la palabra es feliz, estoy feliz realmente. Qué bueno. Pero te quiero contar por qué estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Por muchas cosas, pero voy a decir, el punto clave es que cuando empezamos con este sueño y este proyecto, queríamos cierto, o no sé si queríamos, yo quería cierto tipo de estudiantes o de participantes, como quieras llamarlo. Y son los que tenemos, eso me parece magnífico. Eso ¿No? es una locura. Además Eso es una locura. está registrado, porque cuando hicimos el video diciendo se viene la escuela libre... Ahí está, pueden y que verlo. Vos dijiste, queremos alumnos así... Y los tenemos, claro. Y tal cual las cosas que vos dijiste se cumplieron. Eso es hermoso, porque tenemos gente que de verdad es curiosa, que de verdad hace preguntas, que de verdad tiene ganas de pensar. Y no veo en las clases que vi, no vi todas, pero en las que vi, eso que me fastidia tanto en la vida en general y en los ambientes psicoanalíticos, que es la pregunta del pavo real, ¿no? La pregunta que en realidad no es pregunta, que es mostrar cuánto sé, y no veo que eso suceda, y eso me hace muy feliz, porque me parece que se trata de pensar, no de pavonearse. Y eso está funcionando hermosamente. Totalmente, George. Es tal cual así. O sea, no recuerdo yo, salvo alguna pregunta de ese estilo, ¿viste? Sino como que en general las preguntas son, como vos decís, che, no entendí esto. ¿Es así? Yo lo estoy pensando de esta forma. Claro. ¿Lo estoy pensando de acuerdo a lo que vos estás diciendo? ¿O algún comentario, algo que les hace asociar? Pero en general muy poco narcisista, digamos, Ujú. y muy realmente como queriendo aprovechar el tiempo para aprender y para que todos pensemos juntos. Es muy, muy Claro, groso. y a su vez fíjate que me hace muy, muy feliz que estemos generando, digamos, vos, todos los docentes, un espacio donde la gente se sienta cómoda de preguntar, ¿entendí bien? Eso ¿No? es muy loco. Digo, yo he estado, no sé si a vos te ha pasado, yo he estado en ambientes psicoanalíticos donde está muy inhibida la posibilidad de preguntar. Bueno, es que como yo no estuve tanto en ambientes psicoanalíticos después de la facu, te creo y además me llegan comentarios de otras personas, que es así, ¿viste? No sé, como algún amigo que capaz está en alguna escuela haciendo alguna maestría o un diplomado o alguna cosa así, y te cuentan esto que fue la razón por la cual armamos la escuela libre, ¿no? Que era justamente la apuesta de una institución que no baje línea de esa forma, donde se pueda pensar, se pueda preguntar, se pueda cuestionar al docente, que no haya una bajada de línea única. Y perdón, digo esto y te doy la palabra, George. No, habla tranquilo. Y algo que, o sea, por ejemplo, no sé, el otro día en la fiesta de la escuela se acercaron alumnos y también gente que no son alumnos de la escuela y que querían ver qué onda. Ver qué onda Hermoso. la escuela, ¿viste? Quizás porque tienen ganas de participar o simplemente ver qué onda. Y yo a todos les decía, ¿no? Porque me decían, bueno, ¿qué onda la escuela? Y un poco hablábamos de esto, de por qué surgió, con muchos hablé de cuál era la propuesta. Y a todos yo les decía, es una apuesta, porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Porque si no, viste, capaz termina pasando como el pase de Lacan, que era como, no sé, un dispositivo armado para ver si se lograba que no haya una autoridad que autorice al analista, sino, viste, que la autorización del analista pase por otro dispositivo, pero no funcionó. Entonces, nuestra apuesta no hay garantía. No hay garantía. Mejor asumir que no hay garantía, porque si no lo asumís del vamos, y si crees que vas a ser revolucionario digamos, o por lo menos creativo eternamente, ya estamos en problema, ¿no? Pienso que ser cautos, con saber que es una apuesta y que vamos a ver si funciona, creo que puede hacer que funcionen. Me encanta, digamos, siempre me encantó la idea de la apuesta, ¿no? Porque creo que en la vida, digamos,
es una palabra que puede describir cosas muy, muy importantes y muy potentes, ¿no? Eh, la apuesta la veo muy ligada al acto, ¿no? Un acto en serio, estamos hablando no de hacer cualquier pavada, ¿no? Un acto en serio siempre es una apuesta, porque justamente no se sabe. Te la jugás. Ujú. Y claro, hicimos esta apuesta y seguimos apostando, pero obviamente sin garantía. Acá Jonfru está, pero tremendo, ¿eh? Jonfru está en celo por última vez porque va a ser castrado. Es un gato trans, para quienes no saben. Y, y bueno, tocó para este video que esté en celo. Y bueno, Así que está ahí. está tierno pero intenso. Tierno pero intenso. intenso, puede aparecer en el video. Bueno, tenemos que mandarle saludos a Débora Tajer, que Débora, mejorate. Digamos, lo que íbamos a hacer hoy era una charla con Débora contando de la materia que viene a continuación, que es la materia nuestra. Pero justo tuvo un problema de salud, así que gracias Mati por bancarme y hacer de interlocutor. Un placer, un placer. Lamentablemente no va a estar Débora, que hubiese sido fantástico. Hubiese sido un placer para ustedes, mejor que Claro. yo esté acá. Yo tenía ganas por lo menos de ver a Sí, ustedes no hubiese dialogar. sido genial. Sí. Porque bueno, hay toda una parte de la materia que no me acuerdo, el título es no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Géneros, Vamos a erotismos y psicoanálisis, algo así. Sí, creo pero que la sí, idea es sí, esa, sí. es línea géneros, que es la línea que toma Débora. Obviamente, mira, hace poco tuve una discusión otra vez tuve una discusión, esta vez con Nico Garayalde, del cual estuvimos hace una semana acá. Ujú. No sé si discusión, no en términos obviamente agresivos o no, de debate de ideas. De ideas, claro. Claro. Si problemática LGBT entra en la categoría género o no. Yo soy de los que piensan que no. Pienso que son dos campos distintos que obviamente tienen puntos de inserción, tienen puntos de contacto. Tal vez el más fuerte punto de contacto esté en el campo de las personas lesbianas, porque digamos, son mujeres y a su vez son, digamos, disidentes de género. ¿Y por qué género solo tendría que ver con habitar el mundo como varón, mujer o...? Yo vinculo género a lo que tiene que ver, digamos, no con la elección de objeto, digamos, usando nuestro lenguaje un poco de herbario, pero en fin, sino con la identificación, ¿no? Con cómo entras en el mundo del género, me parece no, yo creo que es bien distinto que lo que pasa con quién, no es lo mismo con qué te identificás que con quién tenés ganas de tener encuentros eróticos. Y además genera problemáticas distintas. Por eso me parece que no estoy muy de acuerdo en subsumir lo LGBT dentro de lo que es género. Digamos, sí de hacer interrelaciones. Claro, a mí se me ocurre una interrelación, por ejemplo, que podría ser si tu elección de objeto es un varón y vos sos un varón, al mismo tiempo te estás identificando gay, suponete. Claro, pero ¿es un género eso? Bueno, eso es Ese es un problema que, digamos, creo que ahí el problema también lo hace el verbo ser, porque, digamos, decir es, estaríamos suponiendo que cae del cielo la categoría y más bien es cómo lo vamos a leer. Pero sí diría, no es lo mismo, me parece. No, me parece no son los mismos problemas los que enfrentan las mujeres en tanto mujeres que tienen problemas, digamos, no todos los problemas que tienen las mujeres son en tanto mujeres. Los gays y las lesbianas en tanto gays y lesbianas, y las personas trans en tanto personas trans. Son problemas distintos y me parece que, digamos, de hecho hay discursos muy distintos porque claramente cada uno habla desde sus problemáticas, desde sus deseos, desde sus aspiraciones, desde sus luchas que no son exactamente las mismas. Bueno, y Débora, digamos en el caso de para la materia que va a iniciar el 9 de agosto, va a tomar, y seguro va a ser espectacular, toda la parte de género, toda la parte que tiene más que ver con el feminismo, bueno, ella acá estuvo hablando es un video que está buenísimo sobre masculinidades. buenísimo. ¿No? Digamos, género, digamos, no es solo feminismo, también el género masculino es un género, ¿no? Y así, digamos, esa es la parte que ella nos hubiese contado más en detalle. Está, digamos una pena que no haya podido venir. Claro, pero ya es tentador y digamos, bueno, la gente que esté interesada seguramente se puede anotar a la materia y ahí veremos. Yo lo voy a ver con muchas ansias. ¿Sabés que te interrumpo un segundo?
en la fiesta, pero te diría que, no sé, un número muy alto de personas cuando me hablaban de mi contenido y que me decían que les gustaba tal cosa y tal otra, muchos me destacaron que la mejor entrevista que vieron fue la de Mira Débora vos, de masculinidad. Débora, escuchá esto, no, buenísima. Así es que está muy buena, te hace pensar, digamos, tiene esa capacidad, Débora, de habilitar, digamos, perspectivas de pensamiento. Digamos, yo muchas veces hablando con ella me pasa eso, ¿no? Me habilita perspectivas de pensamiento que yo no había tenido en cuenta. Y es un diálogo súper interesante, porque además Débora es muy, como debe ser un analista, ¿no? Muy hospitalaria con el otro, digamos, no te responde agresivamente, no te quiere bajar línea, pero te invita a pensar, ¿no? Que me parece que es lo que esperamos. Totalmente, totalmente. Yo me sentí bastante libre como para poder preguntar desde la ignorancia o incluso debatir alguna cosa que yo pensaba distinto. Y además, en otra cosa también es hospitalaria, que es clara para hablar, que no habla difícil, que no es rebuscada. Totalmente. En eso creo que los dos coincidimos que detestamos querer ser oscuros, barrocos, no es nuestro estilo. Creo, digamos, que lo que tiene muy interesante, tanto las interpelaciones que se han hecho al psicoanálisis desde el feminismo como desde los discursos LGBT, la teoría queer, es que nos hacen, además de entender esas problemáticas, que ya de por sí eso está bueno, me parece que tienen un punto muy interesante que nos hacen pensar al psicoanálisis, nos hacen repensar, digamos, creo que son discursos que en la medida que interpelan permiten abrir nuevas posibilidades, abrir preguntas que tal vez dentro de un discurso más cerrado dentro de lo clásico del psicoanálisis no se plantearían, ¿no? Yo creo que, esto seguramente lo dije en algún video que hemos hecho, ¿no? Pero creo que la vitalidad del psicoanálisis en términos generales depende de la posibilidad, la capacidad que tenga el análisis de, lejos de cerrarse a los diálogos, de abrirse sin perder. Abrirse no es subsumirse en otro discurso. Esa es una dificultad, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, y te hago preguntas, más o menos sé algunas cosas. Hacé de persona que está eso curioso. Eso es que estoy curioso. ¿Y para vos qué cuestionan esos discursos al psicoanálisis? Bueno, el principal cuestionamiento que le hacen, y creo que es súper válido, es lo normativo que está metido dentro del discurso psicoanalítico. Acá yo tengo un punto de mucha precisión en lo que digo, porque hay autores, varios, muchos de ellos muy interesantes y muy inteligentes, que te van a decir que el psicoanálisis es normativo. Esencialmente. Que es un discurso normativo. Yo ahí tomo distancia, digamos, si no hubiese sido uno de los fundadores de la Escuela Libre de Psicoanálisis, no hubiese dejado de ser analista. Yo voy a seguir sosteniendo que el psicoanálisis esencialmente es no normativo. Pero la verdad que debo decir que, digamos, justo en un punto donde el psicoanálisis hay autores como, digamos, es una palabra de Lacan, pero que realmente la rescata mucho más a Lusch, ¿no? Pensar el psicoanálisis como una erotología, digamos, el tema de lo erótico es súper importante, digamos, dentro del discurso y de la praxis del análisis. Y a pesar de eso, digamos, donde según llega mi lectura, donde entró violentamente la normatividad del psicoanálisis, es a partir de los géneros y sexualidades, pero sobre todo de las sexualidades, de 3 ensayos. ¿Ahí está lo normativo o lo no normativo? Las dos. Digamos, porque ahí, digamos, no estoy de acuerdo, yo disiento con 2 discursos. El que más me violenta, aunque los dos son violentas, pero el que más me violenta, tal vez porque soy analista, es el de los analistas que, digamos, que son muchos, lamentablemente para mí, que te dirían, no, el psicoanálisis no es nada normativo. El psicoanálisis es queer antes de la teoría queer. Bueno, eso me parece un discurso muy peligroso. Sí, muy narcisista también. Muy narcisista, y además sabes que encima que es peligroso porque en parte es verdad.
Ah, mirá vos. O sea, porque es cierto que hay elementos en la teoría psicoanalítica que yo es lo que rescataría como lo psicoanalítico de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Que son absolutamente... Por eso digo que el psicoanálisis es no normativo, ¿no? El psicoanálisis siempre lo recuerdo porque me parece que... Por lo menos a mí me encanta volver a ese momento donde se inventa y nace, digamos, digamos, invirtiendo la hipnosis, o sea, corriéndose de la hipnosis. Yo diría que de una manera que admito es un poco simplificada, pero no voy a desarrollarla ahora porque no vamos a hacer un video de 4 horas, pero diría que todas las demás psicoterapias tienen elementos de la hipnosis. Y el psicoanálisis, cuando se lo ejerce psicoanalíticamente, no. Claro, no utiliza la sugestión tanto, por lo menos, y da la palabra al sujeto, como que lo escucho. Idealmente, digamos, se debiera correr, vamos a decirlo winnicottianamente, lo suficientemente lejos de la sugestión. Digamos. Es cierto que tal vez no podamos evitar algo de sugestión, como no podemos evitar algo de ideales, pero la idea no es esa. Exacto. Digamos, el lugar del analista, para mí, no es ese. Que alguna vez uno como analista no está siempre analista, obviamente. Y no hay problema, digamos, los procesos funcionan igual. Mira, estuve dialogando mucho con Nico Garayalde y él me hizo de literoanalista, digamos. ¿No? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? O sea, con él pude pensar mucho algo que venía pensando, ¿viste? Pero cuando encontrás un interlocutor que potencia mucho un pensamiento, la verdad que en eso me vino bárbaro. Gracias, Nico. Que es una versión que podría ser, digamos, diría que mucho de lo que yo vengo pensando hace mucho tiempo tiene que ver con elaborar lo traumática que fue para mí la lectura de 3 ensayos cuando yo tenía 18 años. Me interesa mucho. ¿Y por qué me hizo de literoanalista? Porque en ese momento, digamos, había otras lecturas, lo poco que se conseguían en aquel entonces de literatura, llamémosla así, gay, ni siquiera es un poco anacrónico llamarla gay, pero no importa, se entiende. Y me di cuenta que pude resignificar cosas que me habían pasado, pero ¿viste esas cosas que te pasan muy por el cuerpo, que no llegas que te atraviesan el cuerpo y no pueden hacerse pensamiento durante mucho tiempo? Sí. ¿No? Y era, digamos, en ese momento, digamos, y en ese contexto en el que yo estaba, que era en la Patagonia, digamos, con referencias culturales, digamos, en este punto muy, muy pobres, muy pobres. En algún momento una amiga, vos imagínate, yo era una persona gay que sabía que no tenía que decir nada de eso, pero que como todas las personas que están en esa situación, buscaba información de manera así como soterrada, digamos, como tratando de encontrar información, pero sin que nadie se dé cuenta que estaba buscando información, ni mucho menos qué información estaba buscando, ¿no? ¿Vos sabías que eras gay? Sí, claro. No sé si claro, sí, yo sabía. Estoy hablando estamos hablando de 16, 17 años. Digo, o sea, lo digo no porque... O sea, porque hay niveles, ¿viste? Del saber, ¿viste? Totalmente. Tengo amigos que sabían que eran gay a los 6 años. No, yo a los 6 años no sabía que era un ser sexual, digamos, pero a esa edad sí ya sabía. Bien. Ya sabía que no me gustaban mis compañeras, me gustaban mis compañeros. Y sabía que eso estaba muy mal. De esas formas en que, ¿viste? Las normativas... no hace falta que nadie le anuncie, ¿no? Al igual que la prohibición del incesto, no hace falta que se anuncie para saber que eso, digamos, estaba mal. Igual la diferencia es que creo que el incesto sí está mal. Y ser gay, no. Bueno, pero hay sutilezas. Y una amiga, la misma que me dijo que existía una banda que se llamaba Los Beatles, y yo dije, mira vos, no sabía. Estamos hablando del año 76, o sea que los Beatles ya estaban hace rato, ¿no? Pero sí, no en mi mundo. Creo que ya habían terminado. Bueno, pero ahí ya me enteré. ¿Sí? 76, 77. Sí, bueno, creo que en el 70, 71. Años muy oscuros para este país, ciertamente, además. Claro. Y me cuenta que había un señor que se llamaba Freud, que era psicólogo y que había hablado sobre sexualidad. Entonces yo agarré ese dato y enseguida dije, tengo que conseguir libros de ese señor Freud. ¿Así conociste a Freud? Sí, claro, así lo conocí a Freud. ¡Qué locura!
Entonces... Además, perdón, gran amiga, que te nombra, te dice que existen los Beatles y Freud. Nico Garayalde me hizo exactamente el mismo comentario. Te cambió la vida, me dijo. Y sí. Entonces, gracias a mi vieja, que realmente estábamos en una situación económica pésima, y aún así me compró las obras completas, versión... ¿Las obras completas? Sí, versión Biblioteca Nueva. Claro, y no sé si mi memoria es fiel, pero creo que fui directo a 3 ensayos, porque yo iba con mi pregunta. Yo no estaba haciendo una lectura, digamos, teórica. No, yo quería saber qué me pasaba. Que alguien me dijera. Entonces, para mí, en ese momento, quien encarnaba la autoridad respecto de la sexualidad era Freud. O sea, ese era el discurso que era el único que yo conocía en ese momento, que me había enterado que existía un discurso que no fuera el religioso, ¿no? Que tenía alguna autoridad sobre el sexo. Tremendo. Claro, y lo que leí no fue hospitalario. La verdad que no fue nada hospitalario. Fue un discurso que se me ocurrió esta metáfora que me parece que refleja bien lo que sentí, ¿no? Me sentí, ¿viste esas mariposas que ponen en planchas de corcho para los museos, ¿no? Me sentí así. En cambio sentía que cuando leía, no sé, a Thomas Mann, y no sé qué, poco, había tan poco en aquel, Oscar Wilde, ¿no? Que ahí había un lugar hospitalario. Porque era un lugar que no era normativo, digamos. La literatura, en términos generales, o sea, podría haber alguna, pero en general la buena literatura no es normativa. Claro. Entonces, quiero decir que, si bien, digamos, yo rescato totalmente el impulso originario del psicoanálisis, digamos, veo porque lo he padecido, literalmente lo he padecido, ¿no? Digamos que esa normatividad muy fuerte que se metió dentro de la teoría, digamos, seguramente se pueden hacer otras lecturas. Igual creo que la lectura que yo hago es muy sostenible. Se mete en 1905 con 3 ensayos, y a partir de ahí el psicoanálisis, digamos, ha sido, digamos, ha sido muy normativo con las sexualidades disidentes. O sea, el mismo concepto que da el título al primer ensayo, aberración, ya es un concepto, digamos, absolutamente violento, ¿no? Porque, digamos, no lee, digamos... Yo ponía en un artículo que escribí hace poco, ojalá el título del texto hubiese sido el mismo título de un libro de Joyce McDougall, Las 1001 caras de Eros. Porque ahí hubiese sido muy distinta la historia. Muy hubiese distinta. sido, bueno, hay 1001 caras de Eros, una es la heterosexualidad y después están las otras, ¿no? Claro. Entonces me parece que desde las voces de las personas que pudieron, a pesar de toda esa presión normativa y punitiva, armar otro discurso, digamos, le permiten al psicoanálisis volverse más psicoanalítico. No, ahí viene la importancia, igual no sé si no va a dar el tiempo en la materia para trabajarlo a fondo, pero va a estar, digamos, como en el backstage de lo que yo voy a decir de Foucault. ¿Sí? Foucault, digamos, cada vez estoy más convencido, no entiende el psicoanálisis. Yo creo que Foucault no entiende el psicoanálisis, no le importa mucho. ¿Por qué? Bueno, desarrollame lo que ibas a decir, pero me intriga. Porque yo creo, digamos, viste que hay una frase muy famosa, al menos en ciertos ambientes de Alouche, que dice, ¿el psicoanálisis será Foucaultiano o no será? No sé si la escuchaste esa frase. No, había escuchado esta que decía el siglo será Foucaultiano. No, ¿cómo es? Esa es de Deleuze, creo. Deleuze. Esa es de Deleuze, pero sí. no sé si Alouche se inspiró. Yo haría mi propia versión, que sería, ¿el psicoanálisis será psicoanalítico o no será? Porque, digamos, pero sí creo que para los analistas puede ser súper útil leer a Foucault. Igual me hago cargo que hay 150.000 cosas que es útil leer, cada uno hará su propio camino, y entiendo, digamos, que también no todos tienen que estar porque interesados en el tema. Yo obviamente estoy interesado, pero bueno, cada uno hará su propia, arme su propia historia. Pero sí creo que Foucault es un genio, pero un genio leyendo los dispositivos normativos que se metieron y que están muy presentes en la teoría psicoanalítica. Pero esa genialidad no llega a leer que hay en el psicoanálisis otra cosa muy distinta
Ahora sí, si reconocemos que está eso, ahí sí te acepto decir muy queer, ¿no? De hecho, hay un autor que a mí me parece que es muy genial, muy potente, del cual dentro de poco se va a publicar un libro en español que va a estar buenísimo, que se llama Tim Dean. Ajá. Yo traduje 2 artículos de él, que están online, se pueden ver. Y Tim Dean, siendo teórico queer, dice, la teoría queer nace en Freud, ¿Y dónde ubica en 3 ensayos. Mirá, ¿y qué de 3 ensayos? O sea, porque la parte de aberraciones supongo que es la parte No parece muy queer, que no. te expulsó, digamos. Claro. Que te puso ahí para exposición, como esa mariposa. Pero, ¿y de Tim Dean qué dice? No es solo esa parte de aberraciones, es que los problemas reales de las personas gay no aparecen en 3 ensayos. O sea, directamente el problema de la gente gay no es por qué soy gay, no es cómo se origina la homosexualidad, no es si es biológica o psíquica, adquirida. O sea, todos esos son problemas de la psiquiatría, no son problemas de la gente gay. En cambio, en ese libro fabuloso que es Estudios sobre la histeria, están los problemas de esas mujeres. Es muy distinta la entrada de uno de otro. Es verdad. Pero Tim Dean rescata algo que yo también rescato, absolutamente, que es, a pesar de todo eso, el genio de Freud dice, no hay un objeto para la pulsión. No hay un objeto preestablecido, no hay un objeto natural para la pulsión. Y ahí es donde Tim Dean dice, nace la teoría queer. Ahí está el elemento esencialmente queer del psicoanálisis. Que yo diría, y al mismo tiempo, el elemento psicoanalítico del psicoanálisis, en lo que se diferencia, porque en toda esa otra parte, digamos, de las aberraciones, es igual que la psiquiatría, no hay diferencia. Claro, es muy psiquiatría. Es todo psiquiatría. En cambio, en este elemento, digamos, hay una potencia absoluta de, digamos, hay un libro que yo siempre recomiendo, aunque ahora también tengo mis peros que antes no tenía, pero no importa, lo sigo recomendando, que es de Arnold Davidson. Se llama, en inglés se llama The Emergence of Sexuality, la emergencia de la sexualidad, y se lo tradujo de una manera que a mí no me convence, que no me acuerdo ahora, pero es parecida, digamos, como la aparición de la sexualidad, algo así. Y bueno, y en ese libro lo que él trabaja es esta tensión, ¿no?, que hay en Freud, de que al mismo tiempo que es absolutamente deconstructivo, es totalmente, digamos, como... Y él dice algo con lo que yo coincido, pero digamos que, digo, en la lógica que analiza ahí Davidson, es muy sostenible, que es que si Freud hubiese empujado su argumento de la contingencia del objeto un poquito más, tampoco mucho más, se le caía el concepto de perversión. Sí, claro. Porque, digamos, al menos el concepto de perversión como perversión está definido en ese contexto. Digamos, si perversión es la desviación de un instinto, que es un instinto heterosexual, y estamos diciendo que el instinto, digamos, que no hay instinto, que hay una pulsión que tiene cualquier objeto, si hubiese sido absolutamente coherente Freud, hubiese dicho, bueno, en realidad no tiene sentido seguir hablando de perversión, porque ¿cómo vamos a pervertir un instinto que no existe? Claro, supongo que es como que la retrasa, ¿no? Porque él es como que dice, el fin tiene que ser la heteronorma, pero al principio es normal que seamos todos perversos polímorfos. Claro. Sin, digamos, y acá viene la utilidad y la genialidad de Foucault, que va a estar indirectamente en lo que yo diga, aunque no trabajemos los textos de Foucault, que es leer que ese fin no es natural, es un fin, digamos, que viene, digamos, sostenido en un montón de dispositivos culturales normalizadores, como, no sé si vos leíste mi libro, sabrás, yo no es que me opongo a que haya dispositivos normalizadores, me parece que justamente una de las consecuencias de que no haya objeto de la pulsión es que tenés que proponer modelos. No puedes proponer a cada ser humano que invente toda la erótica, todos los géneros. Tiene sentido. Claro. El tema es que si se pueden pensar dispositivos con suficiente flexibilidad para alojar lo que no entra, digamos, dentro de ese dispositivo. Una flexibilidad. Digamos. Claro, es decir, bueno, digamos, yo te propongo, digamos, no sé, suponete que digamos, te propongo este modelo de género, pero bueno, acepto que por ahí vas a entrar en ese modelo o por ahí no. Eso te propongo este modelo de eso sexualidad, bueno, pero claro. Entiendo que esto es no es una imposición, es una proposición. ¿Sentís que hoy culturalmente estamos con esa apertura?
Yo siento que cultural y políticamente estamos en un momento muy peligroso de retroceso por no sé, todos los indicios que hay desde nuestro presidente diciendo que los homosexuales somos pedófilos. La marcha una marcha gay que no solamente que se prohíbe en Hungría, sino que se la prohíbe en la Constitución, Mentira. no como una ley. ¿En serio? Digamos, se reforma la Constitución para prohibirla. No, yo creo que estamos en un momento complejo en ese sentido. Bueno, pregúntame ahora un poco de qué textos vamos a tratar. No, te voy a hacer otra pregunta. Ok. Pero después pregúntame qué texto... Después hablamos de eso. Y siendo que tu primer impacto con Freud fue ese que contaste, ¿por qué te volviste psicoanalista y por qué seguiste leyendo a Freud? Porque también leí estudios sobre la histeria. ¿Y eso Eso me voló la cabeza. Y leí Tótem y Tabú, y Tótem y Tabú me voló la cabeza. Y porque para mí era un lugar donde se podía hablar, aunque sea mal, pero no es que tenía una opción en ese momento. Yo no digo que no existiera, no lo sé. Yo no la tenía una opción de un espacio más hospitalario. O sea, que fue lo más hospitalario que encontraste. No, y además que que como, no sé ahora eso cómo funciona en un mundo donde los pibes gays tienen una cantidad de información gigante que yo no tenía, pero en algún punto yo también me quería sacar de encima mi manera de ser. Entonces también había como algo tentador en la propuesta freudiana de decir, bueno, a lo mejor te curás. Claro, eso también no me curé. Era seductor. No me curé. Fracasó. Fracasó la cura. Y mira que insistieron mis analistas, insistieron todos en curarme. Bueno, eso es algo que también, ¿no? Que contás en tu libro, digamos, que vos viviste en carne propia esos intentos de... Sí, y yo creo que tal vez uno de los núcleos de lo que quiero, ojalá pueda transmitir, digamos, transmitir con más elementos, con más detalle, con suficiente texto como para que no tengan que creerme, es que esos intentos, digamos, si vos les preguntás a esos analistas, van a decir que de ninguna manera, que ellos no hicieron ningún intento en ese sentido. Y no creo que estén mintiendo, creo que lo creen. O sea, creo que creen que no lo hicieron, pero sí lo hicieron. ¿Y cómo se resuelve esa paradoja de que lo hicieron, pero no... Pero suponés que no saben que lo hicieron? Dejándose interpelar, creo yo. Por eso me parece, volvemos a lo que decíamos antes, por eso me parece que es tan rico y tan importante lo que desde los discursos de feminismo, teoría queer, como decía, lesbian and gay studies, se le formulan al psicoanálisis. Esos analistas estaban muy, muy pegados a la palabra básicamente de Lacan, y eso les impidió, digamos, por amor a Lacan, creo yo, por amor a esa teoría, y porque, viste, también es cierto que poner en jaque certezas teóricas puede generar cierta angustia. Bueno, lamentablemente, digamos, eso los mantuvo, como yo creo que sigue pasando con muchos analistas, ¿no? Que quieren meter todo en la caja de Lacan, digamos, que obviamente en esa caja hay muchas cosas muy interesantes, digamos, a mí me ha influido mucho en la manera de pensar Lacan, y no es que estoy diciendo tiremos toda la mierda, estoy diciendo veamos qué sirve, qué sigue sirviendo y qué no. Sí, eso me parece súper valioso tuyo, que sabes hacer un balance con el criterio que vos tenés de con qué quedarte y qué cuestionar o desechar, que me parece muy groso, porque esto ya lo hemos dicho en algún otro lado, ¿no? No importa, repitamos. Pero que hay muchos que plantean, bueno, entonces el Edipo hay que tirarlo a la mierda, porque es heteronormativo o por X razón. No, saquémoslo de la teoría analítica, digamos. Y por lo menos tu propuesta no es esa, sino que es rescatar al Edipo. Mis pacientes me siguen hablando de papá, mamá todo el tiempo. sucede. Tengo muy espíritu científico, digo, no, digamos, ¿qué voy a hacer si la gente... Y de hecho para mí ha sido súper importante elaborar los vínculos con mis padres. Y sí creo que de una manera que creo que jamás se puede llegar a conocer tipo matema, tipo ecuación científica, pero es evidente que como uno se posiciona en el mundo del género y de la sexualidad está muy vinculado a eso que se atraviesa en la infancia, en lo que podríamos llamar edípico, y a esos vínculos
que son edípicos, porque, digamos, si no divinizás a los hijos, pobres hijos, o sea, si los divinizás tienen su problema, pero si no, es mucho peor. Total. Entonces, obviamente, digamos, estoy seguro que, digamos, el problema para mí no es ese, no es pensar incluso, digamos, creo que hay una capacidad absolutamente transformadora de poder ubicar cómo cada uno se situó respecto del deseo de los otros primarios, seas cuales sean, digamos, quienes hayan ocupado ese lugar, digo, incluyendo obviamente familias monoparentales, homoparentales, toda la variedad de familias que hay. Lo digo porque cierto psicoanálisis siempre piensa en papá, mamá, Claro. ¿no? Y a veces no es así, a veces es mamá tío, a veces es mamá abuelo, a veces es dos papás, hay muchas constelaciones, pero esa constelación siempre es importante. ¿Cuál? La de los vínculos primarios, en los vínculos sí, constitutivos, sí, los sí. vínculos constitutivos para cada uno. Claro. ¿No? Entonces me parece que hay un potencial muy transformador de poder ubicar cómo uno armó una trama de deseo en esas coordenadas. El problema me parece es, primero, creer que hay un Edipo bueno y un Edipo malo, digamos que el Edipo debiera hacer esto, porque casi te diría, no importa si debiera ser, o sea, como analistas no estamos para decirle a la gente cómo debiera ser el mundo, estamos para escuchar cómo fue ese atravesamiento y qué puede hacer cada uno con las determinaciones que tiene, ¿viste? Y que cómo se las arregla. No estamos para... Acá viene la importancia de lo no normativo, de lo que genuinamente yo entiendo que es psicoanálisis. O sea, no estamos para llevarlo por el camino del buen Edipo, estamos para acompañar cómo cada uno atraviesa y sobre todo qué puede hacer cada uno para vivir lo mejor que pueda. Finalmente me parece que es eso. Obvio, obvio. A mí me parece muy loco que te hayan querido curar. Pero te juro que fue así. No, te creo, Sí, sí. te creo. Pero es muy tremendo. Es muy tremendo. Es que yo creo, esa es otra de las razones por las cuales me parece que puede ser interesante pensar en estas cosas, incluso para gente que por ahí no es el tema que más los apasione o que no o más los comprometa. Porque me parece que en esto soy muy lacaniano. La teoría que te habita es más fuerte que vos. O sea, yo en eso insisto mucho. No estoy hablando de una cuestión de intenciones. Yo no estoy diciendo que mis analistas hayan tenido la intención de ser heteronormativos. Lo que estoy diciendo es que como estaban muy adheridos a una teoría que tiene fuertes elementos heteronormativos, terminaron siendo heteronormativos. Eso mi querido amigo Fabrice Bourlet, que les recomiendo mucho un libro que él ha escrito que se llama Queer Psicoanálisis. Hay un jueguito de palabras ahí que el traductor trató de transmitir, que es queer que oír, porque en francés queer suena un poco que oír, ¿sí? Él dice algo, lo dice súper con la elegancia que él tiene. Él dice, no ser homofóbico no es garantía de no ser heteronormativo. Está bueno. Entonces, uno de los propósitos que yo me plantearía en la materia sería ayudar a que la gente no, digamos que aunque no sea homofóbica, también no sea heteronormativa, no porque tengan la intención de serlo, sino porque hay algo, digamos, digamos, que puedan leer esos elementos normativos que están en la teoría para que decidan qué quieren hacer, si quieren adherir a una teoría normativa o si quieren ubicarse en un lugar distinto que me parece mucho más vital. Y pensar esos puntos distintos, digamos, también supongo que en algún punto es angustiante porque nos deja a los analistas sin un piso firme, porque Ay, no, todo eso hay que repensarlo. No, para mí no. Para mí lo que te hace es, primero, es mucho más divertido, Sí. y te hace armar otro piso. Digamos, seamos lacanianos, por favor, en esto. A ver. El piso nunca es firme. O sea, teoría Sí, totalizadora sí, obvio. no existe. O sea, digamos, me parece que al contrario, te lleva a no ser religioso, ¿no? No ser, digamos, porque ese piso, si lo querés hacer muy firme, te volvés religioso. Total, me refiero a que si vos agarrás los grandes pensadores del psicoanálisis, todos fueron heteronormativos. Ahora empieza a haber, no sé si grandes pensadores, pero muchos discursos, digamos, donde eso, digamos, empieza a cuestionarse. Sí, donde estás vos incluido, Claro. Débora, y bueno, y que... Sí, un montón, sí. Claro, un montón. Pero gente que ha estado en no acá en pero en Tami,
gustaba a mí. Claro. Bueno, pero me refiero a eso, de que supongo que la resistencia de los analistas también es porque, bueno, entonces tenemos que, o sea, los que tienen la ilusión de que está todo en Lacan o en Freud o en Klein, tienen que repensar Y sí, esos aparatos. pero no, a ver, vos estarías de acuerdo, esa ilusión es totalmente incoherente con lo más genuino del psicoanálisis, o sea, la ilusión y te iría con lo mejor de Lacan. Totalmente, y además qué divertido estar en un momento histórico donde uno puede repensar, digamos. Ahí meto un chivito muy chiquito, digamos, lo importante que para mí es el ciclo que estamos haciendo en la escuela de psicoanálisis sudaca, es esto de empoderarnos, que es una palabra que no me gusta tanto, pero en este caso la voy a usar, ¿no? Digamos, de empoderarnos, de pensar desde acá, digamos, desde cada uno y desde Sudamérica, y pensar que siempre, digamos, digamos, la potencia del pensamiento la tenemos todos. El tema es si la queremos ejercer o no. O si queremos ampararnos no sé, en supuestos, en maestros que nos digan cómo tenemos que pensar. Y otra cosa más, perdón, pero te interrumpo, pero me parece que el gesto genuinamente psicoanalítico es escuchar lo que otro tiene para decir. No, eso, escuchar no quiere decir, insisto, que voy a volver el foco de la verdad, pues en ningún lugar está el foco de la verdad. Uh-huh. Pero no entiendo por qué me parece muy poco psicoanalítico de muchos psicoanálisis que no quiere dialogar con el feminismo, no quiere dialogar con lo LGBT, cuando a su vez, esto es también algo que va a aparecer en la materia, creo que tenemos cosas súper interesantes para aportar esos discursos, ¿no? Porque si bien hasta ahora estuve hablando más de algunos problemas que yo me parece que es importante ubicar dentro de la teoría analítica, tiene un potencial de puta madre la teoría analítica. Obvio, va, sí. Sí, ¿no? Me parece que tiene un potencial y creo que es un potencial que hay mucha gente en este otro campo, la gente que yo más quiero y más leo, que lo ha tomado porque tiene un potencial de rescatar la dimensión de lo erótico que siempre genera problemas. En eso no cambia. Digamos, el tema erótico es como una piedra, sí, totalmente. Pero soy freudiano no porque por fidelidad a Freud, porque me lo encuentro todo el tiempo. El otro día, cuando estábamos haciendo el PIR en vivo en La Dama de Bolini, y que yo hice de Freud, no sé si te No me enteré. Eso ha estado épico. Mi amigo el tanque invocó el espíritu de Freud y entró en mi cuerpo. ¿Y apareciste con el traje de Freud? Lamentablemente no lo tengo porque cuando hice las fotos lo alquilé. Era alquilado, puta madre. Pero bueno, cuando entró el espíritu en mi cuerpo, apareció un habano también, ¿viste? En mi no el traje, pero sí el habano. El habano vino. Y bueno, me terminaron dejando fumar adentro de La Dama de Bolini. Y bueno, era Freud. Sí. Que después encima me cayó re mal porque de tanto fumar habano... El habano es heavy. Viste, yo no sabía, porque además yo decía, ni lo trago porque el habano no se traga, pero terminé vomitando unas horas después de... Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que salió como charla, porque la gente le preguntaba cosas a Freud, y una de las cosas era, bueno, ¿qué era lo que... el núcleo conflictivo, ¿viste? De la neurosis o Uh-huh. Y lo que decían algunos es, porque entiendo Freud que en tu época había mucha represión sexual y que, bueno, que ahí aparecía lo más castrante, pero en esta época hay mucha libertad sexual, cada vez más allá de los peros y retrocesos y qué sé yo. Y algunos decían, para mí hoy en día... lo castrante aparece más en lo amoroso, suponete, y no en lo explícitamente sexual, ponele, ¿viste? En la vulnerabilidad del enamoramiento y otras cosas. Freud decía que para él era lo sexual, ¿viste? Porque él estaba muy casado con esa idea, a través mío, digo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba. Pero me pareció interesante. ¿Vos qué pensarías con eso? ¿Vos cuando decís lo erótico incluís lo amoroso o lo separás? No, me parece que son cuestiones distintas y me desborda un poco. Tendría que tomarme un tiempo para pensar esto. O sea, sí creo que hay
digamos que es bastante común ahora un problema, yo lo veo en gente joven que conozco, de la dificultad de un vínculo, digamos, de la gente que quiere un vínculo más comprometido, digamos, que tiene que ver con el amor, sí, 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 absolutamente. ¿Viste? Pero lo sexual nunca, yo creo que nunca está tan habilitado como parecía. Yo diría, una cosa es lo sexual de Instagram o lo sexual de los discursos, y otra cosa es la realidad de que cada sujeto enfrenta respecto de sus formas de goce. Y ahí lo que yo noto es que hay, digamos que es conflictivo para cada uno poder gozar como goza, digamos, que siempre hay algo dentro del erotismo y es parte de la gracia que ocupa el lugar del mal y que darle lugar al mal no es tan simple. Está bueno, ¿eh? Digo, me ha pasado, tengo cientos de ejemplos, ¿no? Gente que supuestamente es muy liberal, pero una cosa es ser liberal en el discurso, y esto es algo muy... ¿ves? Estas son las cosas preciosas que preserva el psicoanálisis, ¿no? Una cosa es ser muy liberal en el discurso y otra cosa es cuando ya se trata de actos y se trata de puesta en acto del goce. Insisto, yo no le doy a goce ese sentido que en algunos ámbitos psicoanalíticos se le da de la pulsión de muerte, de lo malo. No, el goce es, sí es algo peligroso, sí es algo que en un punto toca con la muerte, pero es algo que le da mucho sentido a la vida. O sea, sí, por lo menos el goce como lo estamos pensando acá, digamos. voy a contar una anécdota que tal vez haya contado porque me impactó mucho. No sé si alguna vez la conté dentro de los videos que hicimos, pero bien a cuento, digamos, de a lo que voy, ¿no? Yo estaba en una fiesta que la estaba pasando bomba, muy linda fiesta, en una casa que era muy mágica, ¿sí? Y acá estaba la dueña de la casa, que era una mujer absolutamente divina, increíble, era una mujer que se autodenominaba lesbiana, estaba en pareja con un chabón, que a su vez, yo estaba sentado, ponele, ¿no? Y estábamos viendo como el chabón estaba seduciendo a una chica que estaba durmiendo en la casa de ellos, pues la habían invitado, una persona que había venido del interior, ¿sí? Ajá. Y ellos habían acordado ser una pareja abierta. O sea, no estaba haciendo nada que fuera de los acuerdos que habían... ¿Sí? Y entonces esta persona me dijo una frase que me pareció tan genial. Me dice, estoy siendo víctima de mi propia ideología. Buenísimo. Porque se estaba sintiendo para el orto, digamos. Y a eso me refiero, digamos, con que el lío lo arma lo sexual. ¿Está bien? O sea, vos podés tener bla, 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 pero cuando llega esta situación, aparece la angustia, aparece, digamos, los celos. Se fue a la mierda todo. No hubo más fiestas en esa casa. O sea, fue un desastre. ¿Sí? Fue un desastre. Digo... Y ahí creo que el psicoanálisis tiene mucho, mucho, mucho para decir, ¿no? Cuando aparece todo esto que es lo no tan fácil de enunciar en el discurso público. Está buenísimo, me encanta ese punto. Te cuento otra anécdota donde aparece, digamos, lo que me parece que es, que yo creo que solo cobija bien el discurso psicoanalítico, solo le da un lugar que a mí me gusta el discurso, por eso sigo siendo psicoanalista, ¿no? A mí me parece que un problema que hay en ciertos discursos que me encantan y con los que simpatizo mucho, ¿no? Estaba escuchando un discurso de una persona que tiene un discurso, digamos, de feminista, más bien lesbiano, súper interesante, digamos, que me ha hecho pensar un montón de cosas. Pero había un detalle en ese discurso que a mí me generaba una inquietud, digamos, ¿no? Que era que todo el tiempo a mí me parecía que se transmitía cierta idea de lo malo que era estar en el lugar de objeto, como que digamos que todo el mundo quería estar en el lugar del sujeto, y estoy hablando en el campo del erotismo, no estoy hablando de ser sujeto de explotación en un trabajo, claro, o ser sujeto, digamos, de violencia, ¿no? En el campo erótico. Sí, en la escena erótica ocupar un lugar de objeto. Claro. Que nadie lo podía desear. O que si lo deseabas era patológico. Como que es algo que es separante, digamos, una de las versiones que tendría en un tema que ni yo lo voy a resolver ni nadie lo va a resolver, pero digamos que se seguirá hablando, era como que aparentemente eso podés desearlo pero no podés decirlo.
Porque mira, te cuento, entonces termina la charla, qué sé yo, y yo me acerco a esta persona y le digo, todo me encantó, bla, 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 bla. Ahora le digo, yo te digo una cosa, a mí me encanta el lugar de objeto en la escena erótica. Y esta persona me dice, sí, a mí también. Entonces yo digo, y me pensé un poco como Freud con Charcot. Estaba pensando claro, en esa pero si me estáis, ¿por qué no lo dijo tan bien? Bueno, y me parece que algo que es absolutamente genial de lo mejor del discurso psicoanalítico, porque esta idea también aparece a veces en el discurso psicoanalítico, que es poder darle lugar a esa... Por eso creo que está linda la palabra erotología, que Alush rescata de Lacan, ¿no? Darle lugar a esa erotología donde... No sé si te acuerdas, pero yo en mi libro soy muy preciso con las palabras en estas cosas. Digo, cuando alguien como sujeto quiere encarnar el lugar del objeto. Me acuerdo, sí. Claro. O sea, me acuerdo de ese capítulo, ese texto que es de lo políticamente... Acerca de lo políticamente incorrecto del erotismo, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso es una de las cosas que me mantiene psicoanalista. ¿Y eso lo vas a tocar en el Sí, curso? totalmente. Digamos, ahí van dos. Pero antes te cuento el reverso de esta escena que te acabo de contar, ¿no? Adelante. Una vez estuve en una asociación psicoanalítica, muy amables, súper linda gente que me recibieron muy bien. Sin embargo, digamos, en esa asociación hay un discurso bastante patologizante de las homosexualidades, ¿sí? Por suerte está habiendo brechas, digamos, no todo el mundo encarna ese discurso, alguna gente sí, de hecho, digamos, me invitaron, ¿no? Pero noté algo que he notado sobre todo en los ambientes psicoanalíticos de la IPA, que es que después fuimos a cenar y estaba uno de los analistas de esa misma asociación con su pareja gay. Y que son absolutamente amorosos. O sea, noto una escisión muy grande entre cómo socializan y la buena onda que tienen, lo que aceptan en vínculos sociales, y cómo después producen un discurso que es una mierda para realmente, no todos, sí. pero sigue estando ese discurso. Pero además ellos siendo gays, o sea... No lo producen estos dos pibes, pero se someten pero ellos, bastante. Bueno, pero ellos no sostenían ese discurso, ¿no? No, pero tampoco lo interpelan demasiado. Como que si dentro de la sociedad parecería ser que, digamos, no es tan fácil en algunas sociedades romper con ese discurso. Digamos, parte de lo que queremos transmitir en la materia es... como la posibilidad de que se rompan esos discursos, pero por el bien del análisis, no contra el psicoanálisis, no por, digamos, con esto que decía, hacer el psicoanálisis más psicoanalítico. Me encanta, me gusta, es un buen lema. ¿No es cierto? Sí. Respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo porque puedo cambiar en el medio un poco, no sé, pero básicamente creo que voy a plantearlo, digamos, de dos maneras. Mis clases dentro de la materia. En parte, digamos, se va a tratar, porque me parece que es muy importante hacer esto, ¿no? Mostrar cómo esta normatividad está, digamos, transversalmente en muchos discursos psicoanalíticos y mostrar qué formas tiene. Esa es una parte que me importa mucho. Eso está buenísimo. Sobre todo para advertir a las personas, como vos decís, que a lo mejor no son homofóbicas, pero que la teoría que los atraviesa lo puede llevar a un lugar heteronormativo. Lo casaste ahí perfecto, va a ese lugar, ¿no? Y me parece que es súper importante no quedarnos, que eso también es muy de la lógica del psicoanálisis, no quedarnos en la idea general, sino ir a hacer una lectura de cuáles son las estrategias discursivas que se usan en ese sentido. Digamos, trabajar eso junto con la gente. Estoy tratando de pensar cómo hacerlo muy interactivo. Digamos, preferiría que no sea solamente un speech mío, sino que la gente, por ejemplo, si se copa, lea los textos antes y que los podamos discutir y que los hayan podido pensar. Sería genial eso. Hay muchas personas que lo hacen, ¿eh? Qué bueno, excelente. Y ahí voy a trabajar con textos, digamos, que los elegí de la cantidad gigante de textos que leí hasta ahora, como muy icónicos de posturas, digamos, como de distintas posturas. Obviamente, digamos, va a estar 3 ensayos, el primer capítulo de 3 ensayos, pero digamos, para hacer una lectura mucho más minuciosa que la que podemos haber comentado acá en lo que fuimos hablando. Lógico.
Después hay un texto que es fabuloso realmente por todo lo que está implicado ahí, que es un texto de un analista mexicano que se llama Juan Vives, y el texto se llama ¿Pueden los homosexuales ejercer el análisis? En diálogo con ¿pueden los legos ejercer el análisis? Lo cual a su vez me llevó, ahora viste que la semana que viene me voy a Brasil. Vi que vos hiciste entonces hice uno como paródico, puse ¿pueden los heterosexuales ejercer el análisis? Me encantó, me pareció buenísimo. Después, digamos, vamos a trabajar, pero minuciosamente, el único momento que, digamos, a diferencia de Freud, que habló mucho de la homosexualidad, Lacan habló extensamente una vez. Después no, digamos, nunca, digamos, la nombra, pero hablar extensamente una vez es en el seminario 5, y vamos a trabajar extensamente a ver lo que dice Lacan, a ver si hace gran diferencia respecto de lo que dice Freud. No te voy a decir ahora para generar un poquito de intriga. Pero ahora voy a tener que ir al seminario 5. Sí, obvio. Y después tomo un texto, digamos, para que me digan, bueno, pero ese era Lacan, tomo un texto de alguien muy influyente en la historia del psicoanálisis, que es Jacques Alain Miller, que es un texto, digamos, de una conferencia que él da en Nueva York, que me acuerdo el título en inglés es On Perversion, o sea, sobre la perversión, pero este hombre tiene una obsesión con la homosexualidad, digamos, porque finalmente cuando habla de la perversión prácticamente hablas de la homosexualidad. ¿Solo de la homosexualidad? Sí, claro. Entonces, vamos a trabajar ese texto y después, digamos, ese sería como el lado más de lectura de estos dispositivos normativos dentro del psicoanálisis. Y para el lado más potenciador de otras lecturas va a estar, digamos, algo de mi libro vamos a trabajar o va a estar implícito en lo que yo diga. Me da un poco de pudor trabajar mi libro propiamente. Está buenísimo, es un librazo. Y como se dice, voy a trabajar uno de los textos que traduje de Tim Dean, que es este donde él dice, habla de la, ¿cómo se dice? De que el origen de la teoría queer está en Freud, ¿no? Y vamos a ver por qué él lo dice. Y si me da el tiempo, no me acuerdo si lo puse en la bibliografía, vamos a trabajar otro texto de Tim Dean que se llama El rostro fijo de las perversiones, donde trabaja, digamos, cómo opera el concepto de perversión, que es, digamos, un concepto muy, muy controversial, dentro de la teoría psicoanalítica lacaniana. No de la teoría psicoanalítica, dentro de la teoría psicoanalítica lacaniana. Porque el Tim, que es muy capo y es una persona muy amorosa, es muy lector de Lacan. Entonces tiene, digamos, mucho trabajo sobre eso. Che, es un programa espectacular, George. Qué tentador. Lamentablemente, lamento muchísimo primero que lamento que Débora se sienta mal, porque no está bueno que se sienta mal, y lamento que no está acá para contarnos más en detalle la parte suya del programa, pero seguro que va a estar espectacular. No tengo dudas. Sé que en la bibliografía está su propio texto, que es buenísimo, Psicoanálisis para Todes. Así que yo creo que va a ser una... No, o sea, que va a haber pensamiento. Es muy tentador lo que contás, y no lo digo solo porque estemos promocionando tu materia y la de Débora. Realmente muy, muy interesante. Así que yo, como soy fundador de la escuela, la puedo ver gratuitamente. Vos la podés ver, así que dale para envídenme. adelante. Envídenme. Yo en un par de semanas lo voy a estar disfrutando. Buenísimo. Si les interesa, escriban al Instagram de la escuela pidiendo información o a info@escuelalibredepsicoanálisis.com. Igual ahora en la descripción seguramente pongamos es mejor que escriban al mail, ¿no? Porque es más fácil en el mail para organizar. Es mejor, sí. Porque además creo que del Chicos, Instagram no nos den trabajo, escriban al mail. Claro, creo porque que en Instagram les van a decir escriban al mail. Claro. Entonces, o sea, ahorremos tiempo. info@escueladepsicoanálisis.com es info@escueladepsicoanálisis.com. Sí. Bueno, buenísimo, George. Espectacular. Bueno, los invitamos, los que se tienten, ahí estaremos y con muchas ganas de pensar. Gracias, Mati. A vos.